Bueno, sin tanto preámbulo, vamos ya con los resultados. Intención de voto, señores. Sí, entonces en primer lugar está Iván Cepeda con 44.3%, luego está Abelardo de las Priella con 21.5%, Paloma Valencia 19.8%, Claudia López el 3.6%, Sergio Fajardo el 2.5%, Santiago Botero 1.4%, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Liscano y Miguel Uribe Londoño, todos con el 0.4%, Sondra McCollins con el 0.2%, Roy Barreras el 0.1% y Gustavo Matamoros el 0.0%. Muy bien, concentrémonos en los 5 primeros en la siguiente gráfica para de una vez ver el comparativo con la anterior medición que ocurrió en el mes de febrero, Martín. De acuerdo, entonces Iván Cepeda, como ya dijimos, hoy tiene el 44.7% y en febrero estaba en el 43%. Abelardo de las Priella está hoy en 22.9%, estaba en 22.5%. 21.5. 21.5. Sí, Paloma Okay. Valencia 18, 9, está 21.5, sí, sí. Paloma Valencia está en 19.8, estaba en 10%, Claudia López está en 3.6 y estaba en 11.7 y Sergio Fajardo está en 2.5 y estaba en 6.6. Muy bien, arranquemos con los punteros. Iván Cepeda. Políticamente, ¿por qué Iván Cepeda se mantiene, se sostiene y sube frente a la medición anterior, María Alejandra? Pues Iván Cepeda crece, en este caso, 7 puntos. Hay que pensar qué ha pasado entre febrero y abril. Se dieron las consultas, eso es algo que va a afectar directamente, ya hablaremos de la campaña de Paloma Valencia. Las de marzo. Sí. Iván Cepeda venía de la consulta de octubre y en este caso lo que podría pasar es que esa campaña de Iván Cepeda empieza a recibir después de marzo, después de las elecciones del Congreso, sí, el soporte de los resultados del pacto histórico también en ese ejercicio de conformación del Senado y también de la llegada de otros grupos políticos. Y la llegada de Aida Quilcué como fórmula vicepresidencial. Bueno, hay una pregunta por algunos sectores. Hay una pregunta que verán nuestros televidentes en las plataformas sobre qué tanto afecta la elección del vicepresidente. Su fórmula. Y allí en la fórmula, digamos, hay unas cosas que indican, unas cifras que indican que no necesariamente cambia la percepción, pero yo diría que en este caso la campaña de Cepeda realmente arranca después de ese Congreso, después del pacto histórico en una votación nacional y a partir también de esa llegada de otros grupos políticos, del ejercicio, digamos, de mirar si ese pacto histórico va a crecer más allá de la izquierda y del voto duro que se llama, tendría el respaldo, digamos, a ese petrismo y a esa continuidad de Iván Cepeda. Rápidamente, antes de ir a un gráfico muy interesante que es el comparativo desde noviembre, para cerrar el capítulo del que encabeza la encuesta, sí, que es Iván Cepeda, y es que parece que ningún escándalo del actual gobierno, ni las marchas que hubo, los bloqueos por el tema del avalúo del predial, ni tampoco las denuncias de Angie Rodríguez que fueron espantosas la semana pasada. Nada de eso parece afectar al candidato que dice continuar con el proyecto del actual gobierno. Hay algo muy interesante del fenómeno y algunos estudios se han concentrado en estudiar justamente el votante que respalda al gobierno de Gustavo Petro y que respaldaría la candidatura de Iván Cepeda. Y tiene que ver, por un lado, por la manera en la que asumen estos escándalos, Juan Roberto. En esos estudios hay, por ejemplo, una muestra muy clara y es que sienten que no afectan directamente a Gustavo Petro, sino que son funcionarios de su gobierno y la gente del petrismo, específicamente del petrismo, de ese universo claro del petrismo, dicen que hasta que Gustavo Petro no esté involucrado directamente no lo castigan. Y la otra, que uno podría acercarse a esto, es la manera en la que se informan. Se informan de manera, digamos, interna, solo con sus medios y solo con las cuentas cercanas al presidente. Juan Roberto, sin embargo, sobre esa pregunta que usted hizo a María Alejandra, no se pueden dar cifras exactas por el tema de los márgenes de error, pero si uno compara los primeros días del trabajo de campo con los siguientes, es decir, con la segunda mitad arrancamos del el 15 y terminamos el 24. Uno sí ve una disminución en general en las cifras, tanto del gobierno como de Iván Cepeda. Repítame ese ejercicio. Si uno toma las 3.800 encuestas, y digamos toma la primera mitad y la segunda mitad y las compara, así estén publicadas hoy completa como lo exige la ley, uno sí ve una disminución en general de la aprobación del gobierno y de la intención de voto a favor de Iván Cepeda. Sí, otra cosa puede ser este debate que se ha hecho alrededor del silencio de Iván Cepeda
en escenarios públicos, en entrevistas, en, digamos, un poco alrededor de, no ir a debates. De si va o no va a los debates. Uno podría decir si se está, digamos, creando ahí una duda sobre el acompañamiento a ese voto. Ahora, la verdad es que el petrismo y la gente que está siguiendo a Iván Cepeda es muy decidida ya por esta opción política. Sí, pero ¿no? sube, ¿no? Hay que tenerlo. Sí, hay Les que propongo... con Claro, respecto aumenta, a febrero, con aumenta. respecto, Le por sube. supuesto. Mire, 7:47 minutos. El siguiente gráfico nos puede ayudar a entender no solamente lo que pasa con Iván Cepeda, el de la curva. Vemos comparando las mediciones de los candidatos, de estos 5 primeros candidatos. Y bien vale la pena verlo. Ustedes ya mencionaban, la línea morada es Iván Cepeda. Sí. Y ahí vemos desde noviembre a hoy su constante ascenso en esa encuesta. Aumenta de 32 a 44, que son 12 puntos, Juan Roberto. Muy bien. Abelardo de la Espriella, desde noviembre hasta abril. 18 a 21,5 hoy. Eso significa más o menos 3,5 puntos. Y entre la última que fue en febrero y la que estamos presentando de abril, sube 2 puntos. 2,6. Sí. Muy bien. El tercero, que es Paloma Valencia, que aquí veo, ustedes me corregirán, sí. Estoy hablando de números, sí. Es la que más sube en esta medición. En noviembre estaba en el 1%, en febrero en el 10%. Y en abril en el 19,8. Quiere decir que subió 9 puntos entre noviembre y febrero y casi 10 entre febrero y abril. María Alejandra, y si uno ve en los números entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, bueno, antes de eso, ¿es un empate técnico? Sí, según el margen de error de esa pregunta es un empate técnico porque el margen de error de esa pregunta es 2,17. En términos políticos, ¿cómo se traduce eso? Paloma no era candidata en noviembre del 2025, se disputaba esa candidatura del Centro Democrático con María Fernanda Cabal y con Miguel Uribe, y habían quedado en el camino, bueno, Miguel Uribe finalmente salió, Miguel Uribe de Londoño, me quiero decir, y también Paola Holguín, quedaron en el camino y quedó Paloma como candidata oficial del Centro Democrático. Estoy hablando de una candidatura partidista. En febrero, antes de la consulta de marzo, ya se veía ella como candidata, entonces empieza a subir, y luego de la consulta de marzo digamos que el triunfo y los votos, que tiene más de 6 millones de votos de esa consulta, es decir, en la que ella participó. Recibe los votos de quienes participaron en esa consulta. Y es el impacto de ese triunfo en la consulta que le lleva al 19,8% hoy en abril, cuando la campaña ya pasó. Es decir, hemos tenido más de un mes, casi mes y medio, desde que se dio la votación de marzo, y ahí se puede ver la consolidación de esa campaña, que hoy, hay que decir, está en una situación de confrontación directa con la campaña de Abelardo de la Espriella. Una pelea espantosa y ese punto, fin de semana. Claro, y ese empate técnico del que ustedes hablan, que los dan los números, está justamente disputándose en esta discusión política, que además se está haciendo en unos términos bastante agresivos, por decirlo de alguna manera, en términos del lenguaje, de señalamientos, y ahí el Centro Democrático y la derecha en general se está disputando una unión, porque frente a Iván Cepeda, si siguen en esta discusión, van a llegar divididos. Muy divididos. Mire, volvamos a la curva. Sí. A la curva, Martín y María Alejandra. Bueno, y tenemos que hablar de Claudia López y de Sergio Fajardo. A eso iba yo, pero antes de eso una cosa. Igual Abelardo de la Espriella sube 2,5 puntos frente a la última comparativa. No baja. Digamos, no sube tanto como Paloma, pero sube. El mensaje es que los 3 primeros candidatos en intención de voto, los 3 suben. ¿Por qué suben los 3? Porque las candidaturas de Claudia López, Sergio Fajardo y los demás de la lista de los 13 vienen en general cayendo. La caída estrepitosa de Claudia López, que en la anterior medición marcaba, y eso fue después de las consultas, antes de las consultas, sí, subía a 10%, cayó a 3,6%. Sergio Fajardo, ustedes lo ven, allí también se baja. Estaba en un 6,6% y aparece en 2,5%. Esa caída realidad, de Juan los Roberto, que llaman de centro. Ese 10 es de Paloma, en la línea naranja en febrero de Claudia López era el 11,7 y hoy cae al 3,6. La caída estrepitosa en esta encuesta de Sergio Fajardo y de Claudia López, ¿qué señal da? Que los ciudadanos han visto que la campaña tomó este recorrido, este punto definitivo, digamos, entre estos 3 punteros. Se ha diluido el centro. Algunos han tomado decisiones que podrían apuntar, por ejemplo, a la presencia de Oviedo, de Juan Daniel Oviedo, y ese centro que llegó a la campaña. Al centro. Alguien se chupó el centro y los datos indican que el que está recibiendo, que la que está recibiendo
mayoritariamente los votos del centro son o Paloma Valencia, y usted me corrige, Martín, algo también podría estar llegando a Iván Cepeda. Sí, de hecho también algo llega a Abelardo, pero llega un poco más a Iván Cepeda y a Paloma Valencia. Muy Exacto, bien. esas dos candidaturas están recibiendo lo que podría haber quedado de ese votante que no quiere los extremos, pero que está tomando ya decisiones. Muy bien, 7:52 minutos. Solo una cosa muy pequeña, rápida, sobre el escenario de primera vuelta. Sí. Es en regiones, no podemos dar el dato, porque Sí. la ley no lo permite, la nueva ley, pero en regiones, por edades y partidos, ¿cómo les va a los candidatos? ¿Cómo En se general, reparte la torta? Sí, Iván Cepeda tiene mucha fortaleza en el Caribe y en el Pacífico, que es donde tiene también la fortaleza el gobierno actual. Gana en otras regiones, pero con menos distancia. Pero gana en todas las regiones. Gana en general en todas las regiones. Paloma lo empata en Antioquia y el eje cafetero, pero en general ganan todas. Pero la fortaleza, Juan Roberto, que tiene Iván Cepeda para poder tener más ventaja está sobre todo en Caribe, en Pacífico y en las edades de 18 a 34 años.